Israel intensifica su ofensiva sobre Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Los más recientes ataques del ejército israelí acabaron con la vida de 15 personas, mientras la cifra total de muertos se acerca a los 28.000. Todo mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó la respuesta militar israelí como exagerada. Visiblemente indignado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió su memoria luego de que el fiscal especial que estudiaba su manejo de los documentos clasificados cuando era vicepresidente levantara preocupaciones al respecto. Y aún sin un claro ganador, en Pakistán comienzan a revelarse las primeras cifras de las elecciones generales celebradas en el país este jueves. Los candidatos independientes, respaldados por el encarcelado ex primer ministro Imran Khan, obtienen con 49 escaños de los más de 130 revelados hasta ahora. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a las noticias en France 24. Es un gusto saludarlos. Comenzamos este noticiero con información relacionada con la guerra entre Israel y Hamas. El ejército israelí sigue bombardeando Rafah en el sur de la Franja de Gaza. En las últimas 24 horas han muerto más de 15 personas y el total de fallecidos desde el inicio de la ofensiva se acerca a 28.000. Esto mientras Estados Unidos advirtió a su aliado del riesgo de catástrofe humanitaria que podría derivarse de esta nueva etapa de la guerra, ya que la población civil que se ha desplazado hacia el sur no tiene a dónde ir. Los invito a profundizar en el siguiente informe. Las sirenas de las ambulancias rugen mientras los palestinos heridos son trasladados en camillas a este hospital de Rafah, tras un ataque israelí el viernes por la mañana. El día anterior, el humo negro de los bombardeos israelíes se elevaba hacia el cielo. Los residentes de las casas, reducidas en gran parte a ruinas, rebuscaban entre los escombros. Somos civiles pacíficos y aquí no hay militares ni combatientes de la resistencia. Como ven, somos simples civiles. No tenemos nada que ver con la guerra. Solo hay niños. Hace unos años, Rafah tenía una población de menos de 300.000 personas, pero esa cifra ha aumentado hasta 1,5 millones, ya que la gente ha huido de los combates en otras partes de la Franja de Gaza. Sin embargo, puede que Rafah ya no sea relativamente segura, pues Israel pretende controlar en su totalidad la Franja de Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó el miércoles las condiciones propuestas para la tregua, afirmando en su lugar que había ordenado a las tropas que se prepararan para operaciones terrestres en Rafah y que la victoria total de Israel sobre Hamas estaba solo a unos meses de distancia. Pero mientras se reanudan en el Cairo las conversaciones sobre el alto el fuego, Estados Unidos ha instado a la moderación. Cualquier operación militar de envergadura en Rafah en este momento, en estas circunstancias, con más de 1 millón, probablemente más bien 1,5 millones de palestinos que buscan refugio y han estado buscando refugio en Rafah sin la debida consideración por seguridad, sería un desastre y no la apoyaríamos. En una de sus críticas más agudas hasta la fecha, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó el jueves de exagerada la ofensiva militar israelí. Afirmó que estaba presionando para que se pusiera fin a las hostilidades, así como para que se aumentara la ayuda humanitaria a los civiles palestinos y se liberara a los rehenes tomados por Hamas. Continuamos en Estados Unidos, donde la Corte Suprema de Justicia podría respaldar al expresidente Donald Trump para que sí aparezca en los tarjetones electorales en el estado de Colorado. Al respecto, los jueces expresaron su preocupación ante la posibilidad de que los estados puedan individualmente descalificar a un candidato presidencial. Por su parte, el fiscal especial que estudiaba el caso de los documentos clasificados de Biden cuando era el vicepresidente de Barack Obama, descartó procesarlo a pesar de que concluyó que sí hubo mal manejo de los mismos y elevó preocupaciones por su memoria, lo que generó en una inusual rueda de prensa nocturna. Los principales aspirantes a la presidencia de Estados Unidos en miras de la justicia. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia manifestó su reticencia a remover a Donald Trump en virtud de la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos. Nuestros fundadores redactaron una constitución que todavía estaba en vigor, pero tuvimos una pequeña insurrección a finales de la década de 1860. Y adivinen qué, escribieron la enmienda 14 con sección 3, insurrección. No puedes tener un cargo si has cometido una insurrección. ¿Qué es intentar anular unas elecciones? Lo llamo insurrección, así como el asalto al Capitolio de Estados Unidos. Eso es insurrección. La última vez que fue asaltado fue por los británicos en 1812. Bueno, en 1814. Esa fue la guerra.
Según la Corte Suprema de Justicia, los estados no pueden tomar decisiones en materia electoral que puedan repercutir a nivel nacional. La Corte Suprema es una cosa hermosa de ver en muchos aspectos. Es desafortunado que tengamos que atravesar algo así. Lo considero como otro acto de interferencia electoral de los demócratas. Por el lado del aspirante demócrata a la presidencia, Joe Biden, una investigación encontró que él retuvo y reveló intencionalmente información militar y de seguridad nacional clasificada cuando era vicepresidente, pero no enfrentará cargos, porque según el informe, sería difícil procesarlo. En su entrevista con nuestra oficina, la memoria del señor Biden empeoró. No recordaba cuando era vicepresidente. El primer día de la entrevista olvidó cuando su mandato terminó y olvidando en el segundo día cuando empezó su mandato. No recordó incluso varios años, cuando su hijo Bo murió. Sin embargo, el documento despertó el descontento del presidente, que dio una inusual rueda de prensa de respuesta. Hay otra cosa que llamó la atención sobre la manera en la que recuerdo los eventos, haciendo referencia a que no recuerdo cuando mi hijo murió. ¿Cómo se atreve a decir eso? Cuando se me hizo la pregunta pensé, ¿por qué es esto acaso su problema? Déjeme decirles algo, lo recuerdo desde el día que murió y uso el rosario que me dejó. Además, el informe señala que Biden cooperó con la investigación y devolvió los documentos clasificados una vez que fueron descubiertos, mostrando diferencias significativas entre este caso y el de los documentos clasificados de Trump, por el que también está previsto un juicio en Florida este año. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este jueves su victoria en los caucus de Nevada y las Islas Vírgenes. De esta forma, el candidato presidencial está a un paso más cerca de convertirse en el abanderado de su partido por la Casa Blanca en una probable revancha a las elecciones presidenciales de noviembre. En estos caucus de Nevada, Trump fue el único candidato. Escuchemos sus declaraciones. Solo quiero agradecer de verdad a la gran gente de Nevada, porque hubo una gran participación. No sé si ya saben, rompieron el récord de todos los tiempos. Se batió el récord de caucus de todos los tiempos. Actualizamos ahora la información más reciente de la guerra en Ucrania. Kiev y Moscú intercambiaron presos por segunda vez con la mediación de Emiratos Árabes Unidos. Es el segundo intercambio después de la caída del avión ruso en Belgorod, del que Rusia acusa a Ucrania. Sandrine Exil tiene más detalles. De regreso a su tierra natal, envueltos con la bandera ucraniana. Las autoridades recibieron a prisioneros de guerra liberados en un intercambio con Rusia. Otros 100 soldados han regresado a Ucrania desde el cautiverio ruso. Soldados y sargentos, la mayoría de ellos defensores de Mariupol y Azovstal, guerreros de la Guardia Nacional, el Servicio de Fronteras y Fuerzas Armadas de Ucrania. En total, 3.135 hombres y mujeres han sido liberados por parte de Rusia. Entre los ucranianos liberados se encuentran 49 soldados, 25 guardias fronterizos y algunos militares de las Fuerzas de Defensa Territorial. Pero según Human Rights Watch, miles siguen retenidos. Pasé 2 meses retenido. Eso es bueno. No hay más comentarios. Realmente espero que los últimos muchachos que quedan allí vuelvan pronto. Y los esfuerzos por liberarlos continuarán según las autoridades. Estamos tratando de sacarlos de la misma manera. Los que dicen eso no regresan, simplemente no crean en ello. La semana pasada, Ucrania y Rusia intercambiaron cientos de prisioneros de guerra más. Fue el primer intercambio desde el accidente de un avión ruso Il-76 el 24 de enero en la región rusa de Belgorod, vecina del este de Ucrania, del que Moscú acusa a Kiev. Cerramos en Pakistán, donde comienzan a conocerse los primeros resultados tras las elecciones generales de este jueves. Del total de 256 escaños, 136 tienen resultados y de ellos en 49 escaños ganaron partidos independientes leales al ex primer ministro Imran Khan. El recuento de votos, que aún continúa en proceso, se vio afectado por retrasos inusuales que el gobierno atribuyó a problemas con los servicios de telefonía móvil, lo que generó desconfianza en la población. Veamos. Este es el resultado de una mala administración por parte del gobierno interino.
Los resultados llegan muy tarde. No creemos que esta elección sea creíble. Tiene que gobernar alguien que sea un buen líder, que sea bueno para el país y para el pueblo, bueno para el Islam, que proporcione empleos, que mejore las instalaciones sanitarias, que proporcione buena educación a todos. Fin de este bloque informativo, ya regresamos con más.